Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo el privilegio de someter a la consideración de ustedes una importante iniciativa que tiene que ver con la edad de los menores en México. Este es un proyecto, es un trabajo, es un estudio que ha sido sometido a la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, yo estoy terminando ese cargo con la 61 legislatura y esta es una de las iniciativas que propuse, que está actualmente en comisiones, que tiene que ver con la edad. Es importante para ustedes, que me permiten llegar a su hogar, saber que la regulación de la edad de los menores es un desorden jurídico en México. Juzguen ustedes. La mayoría de edad en este país se adquiere a los 18 años, así como la ciudadanía. El artículo 34, fracción primera de la Constitución, señala que se es ciudadano mexicano cuando se tienen 18 años y un modo honesto de vivir. Partiendo de ese supuesto, como usted podrá ver, el programa se llama ¿Debe otorgarse en México la ciudadanía a los 16 años? Es un supuesto diferente. Pero va usted a ver cómo vamos a llegar a la conclusión de que sí debe otorgarse por las razones jurídicas, principalmente, sociales, culturales, económicas, que le voy a señalar durante el desarrollo de este programa de Derecho Familiar. En primer lugar, debe establecerse que tanto el Código Civil Federal cuanto los 32 códigos civiles locales vigentes en la República tienen la misma norma. Dice el artículo 450 en sus fracciones 1 y 2. Tienen incapacidad natural y legal, 1, los menores de edad. ¿Quién es menor de edad en este país? Como regla, quien no haya llegado a los 18 años. Cumplidos, no antes, ni un día ni un mes antes, sino cumplidos. En ese momento, esas personas, esos que eran adolescentes, se convierten en ciudadanos y pueden por sí mismos ejercer las garantías que otorga la Constitución de legalidad, audiencia, los derechos humanos fundamentales y todo lo que le permita a una persona ser titular de derechos y obligaciones, asumir pagos, firmar cheques, pagarés, celebrar contratos, porque es una persona con plena capacidad jurídica. Esto nos lleva en un momento dado a hablar de cuál es la capacidad de goce y cuál es la de ejercicio. La primera, dice la ley, de acuerdo al artículo 22 y el 337 del Código Civil, que la capacidad se adquiere en el momento que una persona es concebida y se pierde con la muerte. Pero dice la ley, desde el momento que una persona es concebida, se le tiene por nacida para los efectos declarados en el Código, y así podrá tener la capacidad de goce, no la de ejercicio, que ya señalé, se adquiere a los 18 años de edad. Y ese es el primer supuesto. Pero lo que he propuesto a la Asamblea, a la Honorable Cámara de Senadores del país, es que se reduzca la edad de 18 a 16 años para que se permita a quienes lleguen a la misma tener la ciudadanía, ser mayores de edad y ejercer, entre otros, su derecho a votar. Eso es lo que está de moda. Pero juzguen ustedes. Una persona que no tiene 18 años es menor. En consecuencia, es incapaz. Pero ¿qué tanto es incapaz?
plenamente. Pero ustedes han escuchado, y si no, ahora lo van a aprender, que para empezar hay una figura jurídica en derecho familiar que se llama la emancipación. Emanciparse quiere decir que por una figura jurídica se termine la patria potestad. Hay que poner atención en esto. Se termine la patria potestad que normalmente se ejerce hasta que la persona llega a los 18 años. Pero no dice la emancipación que quien se emancipa devenga en mayor de edad. No dice que quien se emancipa, la única figura que admite el Código Civil y el Código Civil Federal es emanciparse por matrimonio. Es decir, las personas que tengan 16 años cumplidos, con el consentimiento de los titulares de la patria potestad, se pueden casar y en ese momento van a ser emancipados. ¿Y qué derechos o qué les da la emancipación? En primer lugar, les permite, al contraer ese matrimonio, que la patria potestad que se terminaría hasta los 18 años, se extinga, se termine en el momento de que tengan los 16 y se casen. ¿Y qué más? ¿Qué otras ventajas les da? Ninguna otra. Porque ahora resulta que ese menor emancipado por matrimonio que tiene 16 años, ya es esposo, ya es cónyuge, ya no tiene la patria potestad de su mamá y su papá. Pero si él quisiera realizar determinados actos jurídicos como vender algún bien propiedad de él, un bien inmueble o un bien mueble importante, necesita autorización. ¿De quién? Del juez familiar. Ya no de sus padres, porque se terminó, recuerden ustedes, la patria potestad por la emancipación. Si él quisiera gravar, celebrar alguna hipoteca, una fianza, una prenda, igualmente necesitaría la autorización del juez familiar. Hasta ahí está muy claro que ese que se emancipa por matrimonio no es mayor de edad, pero ya no está sometido a la patria potestad. Esa persona, ese cónyuge, ya es papá. Vamos a suponer que a los 17 años, o a los 16, porque ya antes estaba embarazada su novia y ahora su cónyuge, es papá. Se convierte en padre junto con su esposa y tiene un hijo. Bueno, pues dice la ley que aunque sea papá, sigue siendo incapaz jurídicamente. Ser incapaz jurídicamente, lo que expliqué antes, es no permitir a una persona ejercer por sí misma derechos y mucho menos cumplir obligaciones. Podrá recibir bienes por donación, podrá ser beneficiado como heredero o legatario, pero él en lo personal no podrá, por ejemplo, suscribir un título de crédito y asumir la responsabilidad que va a pagar en determinado tiempo porque él es un incapaz jurídicamente de hacerlo. En otras palabras, se casó, se emancipó, tiene hijos, tiene una familia y sigue siendo incapaz jurídicamente porque así lo ordena el artículo 450 que ya mencioné del Código Civil en sus fracciones 1 y 2. Norma que se repite en los otros 33 códigos vigentes en el país. Sin metáforas ni hipérbole, ese menor es jurídicamente una persona que no puede por sí mismo ejercer derechos y obligaciones. ¿Qué otro ejemplo podría yo darles para apoyar el que en un momento dado se diera la ciudadanía y mayoría de edad a los 16? ¿No creen ustedes que es suficiente que esta persona que se emancipa por matrimonio y se casa, se le debería otorgar la ciudadanía con todas sus prerrogativas, deberes, facultades y derechos? Seguramente compartirán conmigo esa opinión.
pero les voy a dar más elementos, sobre todo elementos de juicio. Como es del dominio público, y si no, ustedes ahora lo conocerán, en el año 2005 se propuso una reforma a la Constitución política de este país, en la cual se propuso y se aprobó y se sometió a la consideración de más de la mitad de las legislaturas locales, hecho que ocurrió el 15 de septiembre del año 2005, para que se modificara la ley y se estableciera un sistema penal que se llama garantista, es decir, un sistema que dé garantías judiciales a las personas que cometen un delito para que, de acuerdo a los artículos 14 y 16, se les oiga y en un momento dado se les venza en un juicio, pero una vez que han ejercido esas garantías. Cuando esta reforma entró en vigor, y es algo muy grave, se estableció que las personas que tuvieran 12 años de edad, niños de 12 años de edad, y hasta antes de cumplir 18, si cometían un delito federal, debían ser sometidos a un juicio criminal, a un proceso penal en el cual tuvieran un defensor, un juez juvenil, un ministerio público especializado, porque esos menores de 18 y mayores de 12 se convirtieron, y así está en la actualidad, en sujetos activos de un delito, aun cuando, como ya lo expliqué antes, no tengan capacidad jurídica, de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Entonces, voy a dar una pausa, los dejo en esa reflexión y regresando retomamos que ahora los que tengan 12 años pueden ir a la cárcel si son sujetos activos de un delito. Les agradezco a ustedes que nos sigan sintonizando, que nos sigan recibiendo en su hogar, porque siempre, dentro del derecho familiar, tratamos de traerles lo que sea más importante para su conocimiento, saber lo que dice la ley para vivir mejor. Les decía yo antes del corte que en este tema la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos estableció que hay una responsabilidad penal para el que ha llegado a los 12 y todavía no cumple 18. Pero la misma reforma dijo, de los 12 a los 14, en ningún supuesto se le va a privar de la libertad a ese menor. Pero de los 14 hasta antes de cumplir 18, sí. Entonces, quien esté en esa hipótesis tendrá que responder jurídicamente del delito que incluya una acción u omisión, que ésta sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Fíjense, en este elemento de la culpabilidad, antes de la reforma, se requería un presupuesto que se llama imputabilidad. La imputabilidad significa que una persona puede ser sujeta de sanciones si está consciente de lo que está haciendo. Un inimputable es un incapaz, un adicto a las drogas enervantes, un alcohólico, o un menor de edad antes de la reforma. Antes de la reforma, ustedes recuerdan que estaban esos consejos tutelares para menores, y quien cometía un delito teniendo menos de 18, en lugar de ser llevado a un juicio con garantías constitucionales, era sometido al sistema tutelar, en que era por incapaz tutelado por la autoridad, por la ley, que de alguna manera lo protegía, porque no se le sometía a un juicio
como a los adultos. Esta infortunada reforma los convirtió en sujetos activos de un delito. Aquí vale la pena traer a colación la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención, que como ustedes saben, en 1989 fue iniciada por México junto con otros 5 países y que en 1991 se aprobó por el presidente y se ratificó por el Senado de la República y se convirtió en derecho positivo vigente. ¿Por qué se las menciono? Porque el artículo primero de esta Convención de los Derechos del Niño dice que se es menor hasta antes de cumplir 18 años, excepto que el país que firmó ese convenio haya reducido la edad penal y entonces esto deberá tomarse en cuenta. ¿Qué hizo México? En el 2005 reduce la edad penal a 12 y en consecuencia ya no se viola la Convención de los Derechos del Niño, que sigue diciendo en el artículo primero que se es menor hasta antes de cumplir 18 años. Para ustedes, distinguida teleaudiencia, este es un argumento más en favor de otorgar la ciudadanía a los 16 años. Porque imagínense ustedes, si ya se hizo sujeto activo de un delito federal a un menor de 18, mayor de 14, ¿cómo es posible que no se le otorgue la ciudadanía? ¿Cómo es posible que no se le dé el derecho de elegir a sus gobernantes? Por eso es importante, y daré más adelante, datos del INEGI, este órgano constitucional autónomo, que se encarga oficialmente de todo lo que se refiere a la estadística, a la geografía, y que son números oficiales que apoyan estas diferentes prerrogativas e iniciativas. Entonces, este sistema garantista es el que está en vigor frente a alguien, esos niños o adolescentes, que son incapaces desde el punto de vista del derecho civil y familiar. Pero ahora resulta que el derecho penal, a través de la reforma constitucional, los hizo sujetos activos del delito de orden federal, asociación delictuosa, narcotráfico, algunos de estos delitos, si son menores de edad. Ustedes recordarán, estuvo muy de moda y ahora ya se habla poco de eso, que decían, una de las razones para reducir la edad de quienes han cometido determinados delitos es que hay una explosión de la delincuencia juvenil. Esto ya se oye poco, se dan casos, pero no es la regla. En realidad es una aberración jurídica, diría Guillermo Cabanellas, extraordinario jurista, es una contradictio in adiecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, y llevamos varias hipótesis, que se impute una responsabilidad penal a un niño de 12 y no se le considere con plena capacidad de ciudadano y mayor de edad? Se le siga tratando como un emancipado, incapaz jurídicamente, o sea, idiota jurídicamente, porque necesita un tutor, necesita a alguien, imagínense ustedes, ya el joven o ella, casados con hijos menores de 18, no tienen plena capacidad jurídica. Estos argumentos son fundamentales para otorgar la ciudadanía a los 16 años. Pero hay más. Recuerden ustedes el derecho laboral. La Ley Federal Laboral habla del trabajo de los menores y también hace sus divisiones y habla de menores de 14, de mayores de 14 y menores de 16 y de mayores de 16 y menores de 18 años. Toda una confusión. Le da incluso un papel importante que no cumple la Secretaría del Trabajo Federal con su dirección que se llama Inspección del Trabajo, donde se dice que estos menores no deben trabajar de noche,
que deben tener jornadas especiales, que se les debe de pagar más, que deben ser tratados con más consideraciones. Y ustedes permanentemente ven que estos menores de edad están en las tiendas departamentales, en los supermercados, ahí ayudando a meter cosas en bolsas cuando las personas están pagando, y en muchas ocasiones y en muchas instituciones no solamente no son protegidos, sino que se les da ese trabajo y a conformarse con las propinas que en un momento dado la gente que recibe el servicio los pueda otorgar. Pero también hay niños que trabajan en cantinas, en burdeles, en bares, en trabajos insalubres y peligrosos, fuera del Distrito Federal o aquí mismo, y que la Ley Federal Laboral dice no debería, hay que protegerlos. Y la Organización Internacional de Trabajo, a la que pertenecemos, con la sede en Ginebra, siempre está al pendiente de esto, pero letra muerta, porque es evidente que en México, a nivel nacional, hay millones de niños que están sometidos a jornadas infrahumanas, que no se les paga lo que es lo debido y que la Inspección de Trabajo no hace nada por ellos, porque se les sigue considerando, esta es otra hipótesis, incapaces. ¿Qué pasaría si esos niños de 16 años tuvieran plena capacidad y ciudadanía y fueran mayores de edad? Podrían discutir, podrían ampararse, podrían acusar, podrían hacer muchas otras cuestiones si se les da esa posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Entonces, esta es una materia que abunda más todavía sobre la hipótesis que he mencionado de otorgar la ciudadanía a los 16 años, así como la mayoría de edad. Pero también el Código de Comercio de aplicación federal tiene un tratamiento especial, porque recuerden ustedes que este código dice, primero, ¿quién es comerciante? El que se dedique como actividad principal a especular, a comprar, vender, etcétera, y aquí no diferencia edad. Esos niños que venden en las cosas en las calles, en las terminales del metro, en las de los taxis, etcétera, y que son comerciantes y de eso viven, ¿qué tratamiento les da el Código de Comercio? Bueno, pues siguen siendo incapaces, siguen siendo sujetos de una violación de sus garantías permanentemente, porque la ley no los protege. ¿Cómo sería la protección? Otorgándoles la ciudadanía y la mayoría de edad. Ahora, hay un fenómeno muy importante, información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI, que señala lo siguiente: México tiene, grosso modo, 115 millones de habitantes. Ha dividido, por ejemplo, los electores, los que tienen la posibilidad de sufragar, aproximadamente en 80 millones, 79 millones y medio, que tienen 18 años cumplidos o más para ejercer el sufragio. De la población que queda, dice el INEGI, que existen 29 millones de personas entre 15 y 29 años de edad. Los que tienen 15 no tienen la ciudadanía. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, ya pasaron las elecciones, ya estamos en un proceso diferente, si en este momento, sin ninguna dedicatoria, las cámaras que pueden iniciar leyes, la federal de diputados o la de senadores o las locales, presentaran una iniciativa, como lo hice yo al respecto como senador de la República, para que se otorgue esa ciudadanía a los 16 años. Piensen ustedes, en primer lugar, que todos los problemas que he señalado de la edad quedarían resueltos porque a esos jóvenes de 16 años, hombres o mujeres, se les darían todos los derechos y todas las obligaciones. Se les imputarían los deberes que de una manera unilateral impone el Estado a quienes somos ciudadanos mexicanos.
Y en un momento dado, ¿qué ocurriría? Vamos a suponer en las elecciones, vamos a ver un poco más adelante, del año 2015. Probablemente se enriquecerían las posibilidades de que estos jóvenes, hoy de 15, tuvieran 16, 17 o 18 el año que entra, el 2014 o 2015, y pudieran sufragar por quien ellos consideren más conveniente. Es importante que al tener esta hipótesis hubiera, cuando menos, según los datos del INEGI, 5 millones más de personas votantes que podrían sufragar. Ante esta hipótesis, los partidos políticos tendrían que voltear más sus ojos hacia los jóvenes, atender a los ninis, estos que ni estudian ni trabajan, a los rechazados en las escuelas, buscar oportunidades, y los menores, que ahora serían mayores de edad, podrían entrar a la competencia jurídica, a la competencia de derecho, a la competencia de exigir y votar para que este país tuviera mejores leyes y les diera a ellos más oportunidades. Porque definitivamente, si no pensamos en que una de las alternativas, no digo la única, pero una de las alternativas que tiene México para salir del más oprobioso de los subdesarrollos, el más grave, el que es obvio y es evidente y que sojuzga a la población, es el subdesarrollo intelectual. Podrá haber malas comunicaciones, que falte agua, que haya sequías, rechazados en las escuelas, pero ¿qué esperanzas puede tener México con sus 100 y tantos millones de habitantes de salir del subdesarrollo intelectual, de abatir los 50 o 60, ya olvídense ustedes el número de millones, si están en extrema pobreza, si están en media pobreza, pero definitivamente en condiciones infrahumanas? ¿Qué ocurriría en esta hipótesis si se lograra dotar a los jóvenes de los elementos para educarse? Yo no le veo perspectivas al país de salir del subdesarrollo considerando estas reflexiones que voy a hacer para ustedes. En la actualidad, la oferta pública de la educación gratuita es reducida. Es reducida no solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, o mi facultad de Derecho, la mejor de Latinoamérica, porque junto con esta Universidad Nacional existen otras tantas en el país que dan educación gratuita, educación superior. Pero ¿qué tanta? Limitada, muy limitada. Pero bueno, tenemos ahí varios miles. La sola Universidad Nacional Autónoma de México, hoy, entre sus alumnos de CCH, de prepa, de nivel medio superior, de licenciaturas y de posgrado, cuenta aproximadamente con 324,000. La Universidad Nacional. ¿Qué decir de las universidades de provincia? Pero sumen ustedes lo que les voy a decir. Universidades públicas que tienen un número importante de estudiantes, que nos van a ayudar a salir del subdesarrollo. ¿Y qué ocurre con las universidades privadas? Suman porque también forman personas, tienen sistemas de enseñanza de las carreras de medicina, de derecho, de ingeniería, etc. Entonces ahora sumemos cuántos estudiantes hay en la actualidad en escuelas públicas y privadas. Si somos 115 millones de habitantes,
no tenemos ni el 3% de estos 115 millones estudiando actualmente alguna carrera universitaria o politécnica. O sea, una escasez impresionante de personas que se estén preparando para ayudarnos a salir del subdesarrollo. Mención aparte trágica merece la ciencia y tecnología. Recientemente me decía un distinguido maestro de la universidad, médico cirujano, especialista, maestro y doctor en ciencias médicas, el doctor Nahum Méndez Sánchez, que dirige estas cuestiones de enfermedades digestivas y de obesidad en Médica Sur, y me decía, él es parte de todas estas cuestiones de ciencia y tecnología, que es una pena lo que este país dedica a la investigación científica y tecnológica. Eso es del dominio público. Entonces, sumen ustedes que no somos ni 3,5 millones de personas, estudiantes, que nos estemos preparando para el futuro, para sacar a este país del subdesarrollo. Y menos lo de la ciencia y tecnología. Todavía a estas alturas se sigue discriminando, se sigue regateando cuando se elaboran los presupuestos, lo que debe otorgarse a la Universidad Nacional o a las públicas para la educación. Lo que vemos constantemente en los inicios de los años o semestres escolares, con una inusitada publicidad, es cuántos alumnos son rechazados. Porque definitivamente tenemos un sistema injusto. Si el sistema para aprobar una materia es de 6 a 10, y el alumno con 6 debe recibir un título, hay que otorgárselo. Y máxime ahora que se habla de las tendencias que hay en países de Europa donde no hay alumnos reprobados, o que ahora México se va a sumar a una nueva actividad, dependiendo de la primaria, que ya no va a haber tantos o cuales reprobados para que no haya deserción. Pues es un paliativo. Pero definitivamente, o volteamos los ojos a hacer una inversión mayor, cuando menos, como lo ha aprobado las Naciones Unidas y la UNESCO, específicamente órgano dedicado a la cuestión de la educación, en que en el caso específico de México se ha señalado, y los gobiernos lo han aceptado pero no lo cumplen, que cuando menos debe dedicarse el 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública en el país, a la educación gratuita, que debe incluir preprimaria, primaria, secundaria, CCH, prepa, nivel medio superior y por supuesto los estudios de posgrado. Es importantísimo, ustedes que nos escuchan en su hogar, que se sumen a esta iniciativa, a esta actividad, para que por la superación, por el estudio, podamos en un futuro no lejano salir de este subdesarrollo. Voy a un corte y regreso con ustedes para hacer la síntesis de este programa. Muchas gracias por seguir sintonizando el canal judicial. Como usted sabe, es el canal de la transparencia, donde sin cortapisas y siguiendo los códigos de ética, mencionamos temas fundamentales de interés para los ciudadanos mexicanos, para las familias, porque siempre tenemos esa vocación, buscar iniciativas, traer los mejores catedráticos, tratar de transmitirles lo mejor para que
allá en su hogar, haya esta reflexión, junto con nosotros pueda en un momento dado participar. Escríbame al correo jhuitron@derechofamiliar.net o llámeme al 56 39 22 35. Me puede usted expresar a quién le gustaría ver en ese programa, qué temas le gustaría que tocáramos, porque siempre hay estas hipótesis, estas posibilidades de que traigamos a los profesores eméritos, funcionarios, a los propios magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados de los tribunales colegiados o unitarios, a los señores ministros. Por aquí ha desfilado parte del personal del Tribunal Federal Electoral. Hemos tenido distinguidos personajes y por ello lo exhorto a usted a que nos escriba, nos llame, participe con nosotros de esa manera. Entonces les decía yo, en este programa que en sus principios propone y está actualmente en las comisiones estudiándose esta iniciativa, que se pueda otorgar la ciudadanía y la mayoría de edad a los 16 años. Hemos reiterado a través del programa las razones jurídicas, familiares, sociales, culturales, económicas, de por qué consideramos que debería otorgarse esta ciudadanía a los 16 años. Además de que los jóvenes de hoy, no es una metáfora, es una realidad, que manejan la cibernética de una manera tan impresionante, que el mundo se ha globalizado y que efectivamente al encender una computadora o meterse a los sistemas, están en el mundo. Cuando llegan a esta edad, 16 años, tienen una plena conciencia como regla de sus deberes, sus derechos, sus obligaciones. ¿Qué mejor que que es un país de jóvenes, pueda permitir a quien llegue a esa edad tener la plenitud de sus derechos, de sus garantías y ejercerlas con todo derecho? Estudiar una carrera no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, hay carreras técnicas que le permiten a una persona tener los recursos suficientes para desarrollarse, para vivir mejor. Estas personas desempleadas, que esa es la otra tragedia de este país, y es muy importante. Nos hemos preocupado, y es nuestra permanente inquietud, que se den los elementos suficientes para desarrollar la educación y que el país salga del subdesarrollo. Pero esto requiere un elemento más, la planeación. Es importante que al determinar los porcentajes de la educación, hay una planeación respecto a las necesidades del país y se vincule la creación de estos nuevos profesionistas con el mercado y lo que el país está demandando y necesitando. Efectivamente necesitamos médicos, pero necesitamos médicos que vayan a la provincia, que acepten desde su ingreso a la facultad, que al término de sus estudios vayan a servir a nuestros hermanos de Baja California, de Chihuahua, de Michoacán, los que requieren que esa ciencia y tecnología se desplace hacia esos lugares. Evitar la fuga de cerebros, porque en un momento dado tenemos extraordinarios científicos, humanistas, médicos, que al no tener los recursos o no tener la posibilidad de desarrollarlos en México, se van al extranjero. Pero planear, necesitamos ingenieros en minas, en recursos hidráulicos, civiles, necesitamos contadores, administradores, pero planear, no solamente ir a la universidad y tener un título por tenerlo, sino que esas personas estén dirigidas hacia un objetivo determinado. Esta es una obligación que debe cumplir la Secretaría de Educación Pública, las universidades,
porque no es simplemente lanzar una convocatoria para que ingresen 1,000 personas que quieran ser abogados y al término de ello ni siquiera hay la posibilidad de un trabajo. Por eso no es nada más dedicar recursos y que estemos produciendo profesionistas y que no tengan trabajo. Junto con eso tienen que crearse las plazas en las que van a ocupar. ¿Y cuál va a ser el efecto? Están planeados, van a tener el trabajo, van a ser más productivos, van a tener más ingresos, van a consumir y entonces los empleos directos, indirectos, la superación vendrá. No simplemente por el prurito de decir el señor es taxista y su hijo ahora es abogado, porque era igual, si es abogado y no tiene ni a dónde ir a ejercer su profesión, pues va a ser un fracaso, porque hay personas que finalmente tienen un título, tienen una profesión y no se dedican a ella por falta de planeación. Y este país requiere en la educación pública, en la educación gratuita, personas que sepan lo que están haciendo. Necesitamos las personalidades como el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, que es un extraordinario ser humano, con unas facultades impresionantes para dirigir, para haber llevado a la Universidad Nacional donde está, en el rango que está a nivel internacional, y que evidentemente, que es una de las universidades más grandes del mundo, estamos ahí dando frutos trascendentes. Pero esta es una única universidad. Pero a nivel nacional, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, ¿qué va a hacer el próximo sexenio? ¿Quién la va a ocupar? ¿Era estar ahí la persona idónea para dar el enfoque que necesitamos? ¿Seguiremos padeciendo los graves problemas de la educación con los millones de niños que no tienen una posibilidad en los estados y que pierden lastimosamente días y horas de clase? Porque ese es el otro problema. Según la UNESCO, damos muchos recursos, pero números de ellos dicen nada más que no dediques 97.5% a los sueldos. Porque evidentemente que en un momento dado tenemos un ejército de burocracia de profesores normalistas, profesores de la educación media, de la educación primaria, secundaria, que verdaderamente es un gran problema para el país, porque finalmente se dedican muchos recursos, pero ¿dónde están los resultados? Estamos en los últimos lugares en matemáticas, no se comprende lo que se está aprendiendo, y sin embargo, ahí estamos metiendo todos los recursos. ¿Para qué? Para sostener una burocracia inútil, para que el país no salga nunca del subdesarrollo intelectual. Por eso, ustedes, ayúdenos. Ahí en su casa, reflexionen, discutan sobre estos temas, participen, escríbanos, porque, como les decía, es mi convicción personal, tenemos que estar motivados, quienes no tenemos una carrera o quienes no hemos podido estudiar por falta de recursos económicos, para saber que esa no será la razón de no ser profesionista o de no tener un mejor nivel de vida económico, social y cultural, familiar. Porque si finalmente tuviéramos el sistema norteamericano de becas y préstamos, bueno, pues estaríamos en lo mismo. Ustedes saben lo que está ocurriendo en Chile. Es un país pequeño, con pocos millones de habitantes, con gravísimos problemas, porque su educación toda es privada y cuesta. ¿Qué ocurriría en México, por ejemplo, si para ser abogado hubiera que pagar 60,000 pesos al mes? Que hay escuelas privadas que, bueno, así es su sistema. Pero los que nos hemos formado en escuelas públicas, desde primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, estamos orgullosos de esa formación y por eso, día a día, a nuestros alumnos les damos lo mejor que podemos porque requieren esa formación, ese impulso, y que ellos a su vez, en un momento dado, se conviertan también en impulsores de este desarrollo. Ahí tenemos que dedicar recursos. Por ejemplo, este país, ¿cuánto gasta en democracia? ¿Cuánto le cuesta a cada mexicano las instituciones electorales?
el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral de la Federación, las elecciones, los partidos políticos. Es impresionante. Recursos que se podrían meter a la educación. ¿Y cuánto estamos destinando al combate a la delincuencia? ¿Y con qué resultados? Por eso es importantísimo que ustedes participen, que sean parte de esta iniciativa, que nos apoyen para que estos jóvenes lleguen a los 16 años y sean ciudadanos mexicanos con plena garantía de lo que van a hacer y que ellos también empujen, porque calificarlos de ninis, ni trabajan ni estudian, tenemos una gran responsabilidad los adultos. Los que se van del país es porque los gobiernos federal, estatal, municipales, de todos los niveles, no hemos sido capaces de crear puestos de trabajo en México. Y la gente se huye o se va por múltiples razones, pero entre otras porque no hay trabajo. ¿De qué sirve que hoy seamos 115 millones de mexicanos si somos un reducido grupo los que trabajamos, los que producimos, los que somos causavientes cautivos y que estamos permanentemente en esto? Por eso, la iniciativa que yo he presentado en el Senado de la República ha tenido esta repercusión, ha tenido esta posibilidad de que la educación reciba más recursos, que le destinemos lo que sea necesario para salir, como les dije antes, del subdesarrollo intelectual. Y que estos jóvenes de 16 años se sumen a lo que estamos haciendo, porque va a ser necesario transmitirles la estafeta, que la recojan para que ellos continúen con estas etapas de superación. De otra manera, ¿cuándo van ustedes, jóvenes, hombres, mujeres, a tener un lugar en esta sociedad? Que deben ganárselo por la vía de la superación, del estudio, llegar a las cátedras, llegar por méritos propios, por investigación, por estudios. De otra manera, vendrá otro gobierno y vendrá otro y seguiremos en lo mismo si no nos aplicamos todos a que el país salga de este subdesarrollo. En realidad, cuando yo les empecé a tratar sobre este tema, mi intención fundamental era hablar de esta cuestión solo de la ciudadanía a los 16 años. Pero no se pueden separar los temas, no se puede decir que esto se va a manejar de una manera y esto de otra, porque todos, pobres, ricos, ignorantes, preparados, estamos involucrados en lo mismo. México es uno solo y debemos sumar nuestros esfuerzos para ayudarnos, para dar, para salir de esto, porque de otro modo, bueno, pues seguirá siendo una élite, seguirá habiendo unos privilegiados, seguirá habiendo unos cuantos que tengan todo y muchos que no tengan nada. Por eso esos millones metidos en la pobreza, por eso estas iniciativas las acabamos de padecer y yo le he preconizado. ¿Cómo es posible que ni el agua del Distrito Federal podamos tomar de una botella, de una llave? Porque no es un agua así como para tomarse, aunque dicen los que dirigen esto, no, sí, cómo no, si se la pueden tomar, sino más que el que dice eso no se la toma. Y recientemente acabamos de padecer unos cortes de agua impresionantes que en su casa no hay ni para bañarse, ni para las más elementares necesidades. No podemos en este siglo XXI, con este gran país que tenemos, seguir en esas situaciones. Por eso, en el caso personal mío, opté por sumarme a un partido político de izquierda, el Movimiento Ciudadano, que busca ayudar a las mayorías, que las iniciativas tienen como propósito ayudar a los que no tienen. Por hoy les agradezco su atención, que me hayan permitido llegar a su hogar. Recuerden, ahí está el teléfono, está el correo electrónico, ustedes me pueden llamar, me pueden escribir, incluso si no están de acuerdo con lo que yo les he dicho, manifiéstenmelo y yo lo traeré a colación en los correos que ustedes envíen o traeremos aquí a las personas que ustedes nos sugieran. Por hoy
Les agradezco que me dejen entrar a su hogar, que tengan la paciencia de escucharme. Me he salido un poco de la norma que a veces sigo en cuanto al derecho familiar, pero ustedes y yo debemos hacer mucho para sacar al país de este subdesarrollo. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa de Derecho Familiar.